Muchas gracias. Feliz sábado a todos. La verdad que es un verdadero gozo y un placer poder compartir este sábado con vosotros. Como bien han dicho, mi nombre es Agustín. Ahora, junto con mi esposa y nuestro hijo Gabriel, mi esposa se llama Lavinia, estamos trabajando en la iglesia de Toledo, el grupo de Talavera de la Reina y la iglesia de Madrid Las Rosas. Para la honra y la gloria de Dios, estamos recién llegados. Hemos pasado 5 años en la ciudad de Sevilla. De Sevilla veníamos de las Islas Canarias, donde estuvimos 6 años. Hemos estado también en Galicia. Bueno, el Señor nos ha permitido, para su honra y para su gloria, poder recorrer y conocer muchos lugares. Yo soy de Castellón, de un pueblecito de Castellón, pero eso no es importante. Lo importante no es de dónde somos ni de dónde venimos, lo importante es a dónde vamos, ¿verdad? Y vamos a la tierra nueva que Jesús nos está preparando. Bien, como sabéis, este fin de semana empezábamos ayer y hoy se está celebrando en toda España una serie de temas que hablan sobre la gracia de Cristo. Y se ha hecho para que haya intercambio de pastores, ¿de acuerdo? Así que vuestro pastor, Alberto, hoy está en Toledo, en mi iglesia. Y ya decía yo que yo conocía aquí a estos dos de Canarias. Claro que sí, los conocía. Bienvenidos. Ahora me da cuenta. ¿Cómo estáis? Bien. Pues me alegro de veros, me alegro de veros. Bueno, como decía, vuestro pastor Alberto hoy está en la ciudad, en Toledo, en mi iglesia, y yo tengo el placer de poder estar aquí con vosotros. Bien, ayer hablábamos un poquito e intentábamos definir la gracia, ¿verdad? La verdad que la gracia tiene muchas definiciones. Pero podríamos decir que la gracia es el don que Cristo nos da, por el cual, siendo culpables, somos inocentes. Lo podemos definir de otras maneras. Es un regalo, es algo que no nos merecemos, es lo que Dios nos da. Sí, tiene muchas definiciones. En el texto de Romanos, el texto que hemos visto hoy, aparece que es un don, pero es un don gratuito. Y la verdad, nos cuesta mucho cuando alguien nos quiere dar algo gratis, porque estamos acostumbrados a pagarlo todo. Estamos acostumbrados a pagarlo todo. Y cuando alguien nos quiere dar algo gratis, decimos que a lo mejor hay trampa. Pero Dios nos da este don. El don de la gracia es el don gratuito. ¿Por qué? Es algo que el Señor nos da. Es un regalo. Y esto no lo podemos negociar con Dios. La gracia no la podemos negociar con Dios. Y esto también nos hace que haya dos tendencias en cuanto a esto. Dos tendencias que están enfrentadas. Por un lado está la tendencia legal, ¿vale? Que dice que para conseguir la gracia yo me la tengo que ganar, tengo que hacer, tengo que justificarme, tengo que hacer cosas. Hago esto, hago lo otro, y como yo he hecho tantas cosas, merezco la gracia de Dios. Y por otro lado está la otra tendencia, que es la liberal. Es decir, yo no hago nada, haga lo que haga, tengo la gracia. Como Dios es amor, da igual. Puedo pecar, puedo hacer todo lo que quiera porque la gracia está ahí. Bueno, pues ni una ni otra. Son dos tendencias que a veces están en contraposición. Y es cierto que el Señor nos hizo libres y muchas veces estamos interpretando o estamos utilizando mal esa libertad que el Señor nos dio. Quiero que me acompañéis a un texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2, y vamos a leer versículo 16. Primera de Pedro 2, 16. Dice así la palabra de Dios: conduciéndose como hombres libres, no como hombres que han convertido su libertad en una máscara para su maldad, sino como siervos de Dios. Y es que la gracia es un regalo que el Señor nos da, es un don gratuito, es un don que nos da para que nosotros libremente podamos aceptarlo, pero muchas veces utilizamos mal esa libertad. Y el texto nos dice, no utilicéis mal esa libertad. Por lo tanto, la gracia es gratis. Y es gratis no es porque no cueste nada, porque realmente al ser gratis no cuesta nada, pero es porque no se puede comprar. Tú no puedes irle a Dios y decirle, Señor, yo te quiero comprar 1 kilo de gracia. No puedes hacerlo, porque la gracia no se puede comprar. Aunque para que nosotros tengamos gracia sí que se tuvo que pagar un pago muy grande. Para que nosotros hoy podamos disfrutar este don gratuito, para que nosotros hoy podamos tener la gracia del Señor, Cristo tuvo que pagar con toda su sangre.
Cristo tuvo que pagar en la cruz del Calvario. En Romanos 3:24 nos vuelve otra vez a decir el apóstol Pablo que somos justificados gratuitamente por la gracia de Jesucristo. Porque Él fue el que pagó el pago por nosotros. La verdad es que a veces nos quedamos sin palabras. Y eso que el idioma español es un idioma que tiene muchas palabras, algunas muy bonitas, otras no tanto, pero hay palabras muy hermosas. Pero para describir la gracia de Dios nos quedamos sin palabras. Es indescriptible. Pero nosotros no tenemos que definirla. No tenemos que buscar las palabras. Nosotros tenemos que aceptarla. Porque cuando a ti te hacen un regalo, tú puedes cogerlo o no. Tú puedes aceptarlo o no lo puedes aceptar. Si no lo aceptas, no lo vas a disfrutar. Si lo aceptas, lo vas a disfrutar. Y eso es porque la gracia es un regalo. Y se nos da como un regalo porque es que no hay otra manera de adquirirla. Hemos dicho que no la podemos comprar, no la podemos buscar. Por lo tanto, es un regalo y como regalo solo podemos aceptarla. Y es lo que el Señor nos da. Porque cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, el Señor nos adopta como hijos e hijas suyos. Y somos hijos de Dios y somos hijas de Dios. ¿Por qué somos hijos e hijas de Dios? Porque el Señor nos ha aceptado, porque nosotros también hemos aceptado ese regalo que nos ha dado. Y como decía el apóstol Pablo, por la culpa de un hombre todos somos culpables, pero gracias a la gracia de otro somos inocentes. Y eso es lo que dice. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que aceptar en nuestro corazón, que Jesús pagó el precio. Y como Jesús pagó el precio, tú y yo lo tenemos gratuito y solo tenemos que aceptarlo. Mirad, en el camino a Cristo, la Escritura inspirada dice, cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota desde nuestro corazón. ¡Qué bonito! Ahora bien, ¿cómo podemos aceptar mejor ese regalo? Tenemos que reconocer, ¿verdad? Hoy hablamos precisamente en la escuela sabática de que Nabucodonosor hubo un cambio en él cuando ¿qué? Cuando reconoció a Dios, cuando reconoció que era pecador. Para que nosotros podamos disfrutar la gracia del Señor, debemos de reconocer que somos pecadores. Y también debemos reconocer, como dice el libro de Isaías, que no podemos hacer nada por el pecado. No podemos borrar nuestro pecado. No me puedo perdonar yo mismo mi pecado. Necesito a alguien que sí puede hacer algo por mí. Y ese es Jesús. Y por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios, mi pecado se borra y soy considerado justo. Soy justificado por la fe. Pero para eso necesitamos reconocer. Y a veces lo que nos cuesta es reconocer. A veces a mí me pasa. Yo a veces reconocer que he hecho algo mal, a veces me cuesta, ¿verdad? Porque sí, porque a veces nos cuesta. Pero en este caso lo que nosotros tenemos que reconocer es que somos pecadores, que somos malos, ¿de acuerdo? Realmente la Biblia dice eso, porque no hay nada bueno en nosotros. El término bueno es un poco relativo también. Pero debemos reconocer que somos pecadores. Y cuando yo reconozco que soy pecador, es cuando reconozco que no puedo hacer nada por mi pecado y voy a aquel que sí puede hacer algo por mi pecado, y ese es Cristo Jesús. Y voy a Cristo porque reconozco que soy pecador. Si tú ahora te das cuenta de que eres así, da igual que lleves mucho tiempo en la iglesia, da igual que sea la primera vez que hayas venido. Si tú ahora reconoces que eres así, solo tienes que extender tus manos, ponerte en manos de Jesús y Jesús te va a dar la gracia. Y por esa gracia tú pasarás de ser malo a ser bueno porque caminas con Jesús. Y eso es lo realmente importante. Reconócelo, extiende tus manos, dile, Señor, dame tu gracia porque necesito tu gracia, la necesito en mi corazón. Y el Espíritu Santo la pondrá en tu corazón, caminarás y serás una persona nueva, igual que le pasó al rey Nabucodonosor. También podríamos definir la gracia como un don, pero como un don que no merecemos. Claro, y no la merecemos, porque ¿qué dicen nuestras obras de nosotros? A veces pensamos que las obras, nosotros somos buenos porque hacemos cosas buenas, pero a veces no hacemos cosas buenas. Y hay dos ejemplos muy hermosos en la palabra de Dios. El primero se encuentra en el capítulo 15 de Lucas, del Evangelio de Lucas. Es la parábola del hijo pródigo. No la vamos a leer toda,
Pero aquí hay un detalle que a mí me encanta, es una de mis parábolas favoritas. Capítulo 15. La parábola se encuentra a partir del versículo 11. Bueno, vamos a contar un poquito la historia, seguramente todos la conocemos. El hijo era el hijo menor de un padre que tenía 2 hijos. Y él de repente le dijo a su padre, mira, yo estoy cansado de estar en casa, dame lo que a mí me corresponde de la herencia, que yo quiero vivir la vida. Y el padre le dijo, vale, toma. Y el hijo se fue. Desafortunadamente muchas veces lo que nos da Dios lo malgastamos. ¿Y este chico qué hizo? Pues malgastó lo que el padre le había dado. Y llegó un momento en que se encontraba tan mal, había tocado fondo, estaba bajo, y dijo, ya sé, voy a negociar con mi padre. Voy a decirle a mi padre, mira, para que tú me vuelvas a readmitir, yo voy a trabajar. Yo trabajo para ti y tú me readmites. Es decir, es una buena negociación. A veces nos gusta negociar con Dios. Negociamos con Dios, oye, Señor, si yo hago esto, tú haces esto, yo hago lo otro y tú haces esto. Pues el chico pensó eso, pero qué sorpresa se llevó cuando llegó a su padre y le dijo, papá, voy a hacer un negocio contigo. Yo trabajo y tú me vuelves a admitir. Y el padre le dijo, no te preocupes porque tú eres hijo mío. No tenemos que negociar. Eres hijo mío. Y fue readmitido de nuevo a la casa del padre. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Lo hace por la gracia. Otro ejemplo muy bonito se encuentra también en Lucas, pero en el capítulo 18. Es la parábola del fariseo y el publicano. Se encuentra a partir del versículo 9. Aquí sí que quiero que leamos el versículo 11. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios, Lucas 18, 11. Entonces el fariseo, puesto de pie, oraba para él mismo de este modo. Dios, te doy gracia, porque no soy como los demás, ladrones, codiciosos, adúlteros, ni como este publicano. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Este hombre estaba negociando con Dios, le estaba diciendo, Señor, fíjate, yo soy bueno. ¿Por qué soy bueno? Porque yo doy el diezmo, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, y yo no soy como este, que está ahí. Y a veces nosotros también negociamos así con Dios, le decimos, Señor, si yo voy todos los sábados a la iglesia, llego el primero, me voy el último, hago la escuela sabática, doy diezmo, doy ofrendas, lo hago todo. Pero luego el publicano, ¿qué decía? El publicano oró de corazón y le dijo, Señor, reconozco que soy un pecador y que te necesito, sé propicio a mí. Y Jesús dice, y os digo que el que se fue justificado, ¿quién fue? El publicano. Esa es la gracia del Señor. La gracia del Señor no la podemos negociar. Dice El Camino a Cristo, página 60. Hay 2 errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. El error opuesto, y no menos peligroso, consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Por lo tanto, hermanos, la gracia no la podemos negociar, no la podemos negociar, no puedo negociarla con Dios. Otra definición muy bonita es que la gracia es lo que Dios ha hecho por nosotros. Claro que sí. Ya hemos dicho que la gracia es un regalo que no nos merecemos. Ya hemos dicho que la gracia no la podemos negociar. Pero en todo esto tenemos una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que la gracia es mucho más que todo esto que hemos dicho. La gracia es lo opuesto a lo que nosotros nos merecemos. La Biblia es clara. La paga del pecado es la muerte. Eso lo dice claramente en la palabra de Dios. Y también el apóstol Pablo dirá, la palabra de Dios dice también que como un hombre pecó, todos los hombres morimos, o sea, morimos porque hemos pecado. Pero hay una solución. Es decir, nosotros, por nuestra culpa y por nuestro pecado, realmente merecemos el castigo.
Pero la gracia actúa diciendo, no, no, no. El castigo recayó sobre Jesús. Y como el castigo recayó sobre Jesús, Él hace salvos por la gracia a todos aquellos que en Él creen. Ayer veíamos el texto de Juan capítulo 3, versículo 16, un texto maravilloso que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y realmente nosotros no merecemos la vida eterna. Buscando una ilustración sobre lo que hace la gracia de Dios, hay una ilustración muy hermosa que ocurrió en un internado adventista. Unos chicos estaban jugando con unas botellas de Coca-Cola, las calentaban, las agitaban y cuando el gas intentaba salir, la botella salía disparada. Daba así muchas vueltas. No lo intentéis nunca esto en casa, ¿de acuerdo? Pero dice así. Desafortunadamente, mientras estaban jugando, un chico prendió una de las botellas, la botella salió disparada e impactó en otro chico. Le dio en un mal sitio, lo tuvieron que llevar al hospital y a los pocos días este chico falleció. Imaginaros cómo se sentía el chico que había encendido la botella, se sentía fatal. La policía había ido, la policía lo había interrogado y tenía que ir delante del juez a declarar. Pero en estos momentos, el padre del chico fallecido le dijeron que querían hablar con él. Claro, él se sintió muy mal, se sintió muy nervioso, muy angustiado, porque realmente era culpable. Pero los padres hablaron con él y le dijeron, sabemos que no lo querías hacer, que ha sido un accidente, y sabemos que te sientes fatal por lo que ha ocurrido con nuestro hijo. También sabemos que por tú querer ser cristiano, tus padres no quieren saber nada de ti. Mi esposa y yo queremos que seas nuestro hijo. Queremos adoptarte. Y eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Nosotros somos culpables y nos sentimos fatal porque somos culpables. Pero Dios ha dicho, os quiero como hijos, os quiero adoptar y eso es la gracia del Señor. Ahora tenemos que ver qué es lo que hace la gracia por nosotros. Y lo vamos a ver en un texto hermosísimo que se encuentra en Efesios capítulo 1. Efesios el capítulo 1. Y vamos a leer versículos del 3 al 7. Efesios 1, del 3 al 7. Vamos a leerlo todo y después ya iremos con los detalles. Dice así. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo por medio de Cristo, según nos escogió de antemano en Él, antes de que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Y nos predestinó para Él con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, en quien tenemos redención, y por su sangre perdón de pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Lo primero que nos dice el texto en el versículo 3 es que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere bendecirnos. Y esto nos indica que aunque estemos todavía en la tierra, vivimos en este planeta, vivimos en la tierra, podemos sentir que estamos viviendo ya en el cielo, por las bendiciones que el Señor nos otorga. Porque todos vamos, antes decía que no importa de dónde venimos, importa dónde vamos. Todos nos dirigimos al mismo lugar, a la tierra nueva que Cristo nos está preparando. Tenemos un lugar en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. Y ahí vamos caminando. Y Dios nos bendice mientras estamos caminando, mientras vamos en ese proceso. Dios nos va bendiciendo por medio de lo que su Hijo ha hecho por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Por la gracia, el Señor ya nos considera súbditos del cielo, por medio de su gracia. Lo segundo, en el versículo 4, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y eso para mí es muy de agradecer. Que el Señor pensase en mí antes de fundar el mundo me hace sentirme importante. Yo no sé tú si te sentirás importante, pero a mí me hace sentirme importante. ¿Por qué? Porque el Señor ha pensado en mí. Y el Señor me ha traído hasta aquí. Claro, si yo tuviera que ganarme la
salvación por lo que hicieron por mí mis padres, no me la ganaría. Ni siquiera por lo que hicieron Adán y Eva. No nos la ganaríamos, al contrario, iríamos a peor. No importa tampoco cuánto tiempo lleves en la fe. Hay gente que dice, soy la tercera o la cuarta generación de adventistas. Perfecto, pero eso tampoco en la salvación tampoco importa. Lo importante es que la gracia del Señor te ha escogido antes de que el mundo fuese hecho. Es decir, el Señor ya tenía preparado el plan de redención por si acaso. Y el Señor sabía lo que iba a pasar. Y el Señor sabía que por culpa de lo que hizo Adán y Eva, todos íbamos a estar condenados. Por eso también sabía que por lo que iba a hacer Cristo por nosotros, éramos salvos. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la gracia, eso es lo que hace la gracia por nosotros. En el versículo 5 nos dice que nos predestina con amor para ser adoptados. Como el chico de la ilustración. El chico de la ilustración se encontraba solo, había hecho cosas malas, se consideraba culpable, pero los padres lo adoptaron. Igual pasa con nosotros, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, somos malos. A veces decimos, somos malos, lo repetimos una y otra vez. Pero lo importante no es eso. Lo importante no es que repitamos lo que ya sabemos. Lo importante es que repitamos que hay una solución, y es la gracia del Señor. Y la gracia del Señor nos adopta y nos considera sus hijos. Y como un buen padre quiere lo mejor para sus hijos, Dios como un buen padre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso es lo que Él quiere que hoy aprendamos en nuestros corazones. Si eres la primera vez que estás aquí en la iglesia, llévate este mensaje. Jesús te ama, Jesús te quiere y Jesús te da su gracia para que te sientas bien, para que te sientas libre y para que te sientas salvo de toda maldad. En el versículo 6 dice que es para la alabanza de la gloria de su gracia. Qué hermoso. ¿Sabéis? Hay un himno muy bonito que dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? ¿Sabéis qué himno es? Tan solo hay poder en Jesús. Es un himno muy hermoso, ¿de acuerdo? Os invito a que después tranquilamente podáis escucharlo y ver lo que dice, ¿de acuerdo? ¿Queremos ser salvos de toda maldad? Sí, pues solamente hay poder en Jesús. En el versículo 7 dice que tenemos redención por su sangre. Antes hablábamos de lo que costó la gracia. Costó la vida del Hijo de Dios. Costó la vida de Jesús. Toda su sangre fue derramada en la cruz por ti y por mí, para que hoy nosotros podamos ser salvos. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y les dio la copa, les dijo, tomad y bebed de ella, porque esta es mi sangre, que hoy será derramada por todos para el perdón de los pecados. Y eso nosotros no lo merecíamos. No merecíamos ese pago tan grande, pero Jesús lo quiso hacer porque nos ama. Y Él quiere que hoy en nuestros corazones lo amemos. Y como he dicho antes, extendamos nuestros brazos y recibamos la gracia, que es gratis. Es maravilloso, dice la pluma inspirada, verás qué maravilloso es el poder de la sangre de Cristo. Él libera a los que en su sangre confían, sangre pura y santificadora, sangre salvadora de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 7 nos da la noticia más agradable, que nos perdona. Dice, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. La gracia hemos dicho que es un regalo, que es gratuita, y es lo más valioso que tiene Dios, y nos lo da a cada uno de nosotros, para que lo podamos aceptar, y nos hace libres. Hay un texto muy bonito, vamos a leerlo, Romanos capítulo 5, versículo 20. Ya estamos casi terminando. Romanos 5, 20. Y este texto es un texto muy bonito, sobre todo la segunda parte del texto. Dice, porque la entrada de la ley provocó que abundara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí está. Con todo esto lo que queremos decir es que no hay alma cargada de pecados que no pueda ser aliviada por la gracia de Dios. Jesús dice claramente, venid a mí todos los que estéis cargados y fatigados, que yo os haré descansar. Te oprime el pecado, te oprime lo que has hecho, te oprimen tus problemas, las cosas por las cuales estás pasando.
no te preocupes. Cristo te libera. Ve a Cristo con todo eso y el Señor te libera. Y quitará todo eso de tu corazón y por el Espíritu Santo pondrá en ti la gracia salvadora. Y el Señor te dirá, no te preocupes, hijo mío, porque eres salvo, porque has creído en mí. Te dirá, eres un siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Dice en el camino a Cristo, en el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que se dedican a respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Hermanos, para terminar en esta mañana, Cristo te llama. ¿Puedes oír a Jesús como te llama? Puedes estar muchos años en la iglesia, puede ser la primera vez que has estado aquí, no importa. Cristo nos llama a cada uno de nosotros. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. El que quiera, abre y yo entraré y estaré con él. Está llamándonos a nuestro corazón. A veces buscamos la felicidad y la felicidad es más fácil de lo que muchas veces nos pensamos. La felicidad solo está en ábrele la puerta de tu corazón a Cristo. Déjale entrar en tu vida y cuando Él entre en tu vida será feliz. Él convertirá todo lo malo en felicidad. Y también piensa una cosa, estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque la puerta de la gracia sigue abierta. Y como la puerta de la gracia sigue abierta, todavía hoy podemos decidir ser y aceptar la salvación que solo Cristo nos da. Acéptala en tu corazón. Acéptala porque es algo que te da a ti, solamente a ti, para que tú digas, sí, Señor, yo quiero esa gracia, quiero pasar de mis pecados a la salvación que solamente tú me puedes dar. Y lo acepto por fe. Es mi deseo, hermanos, que cada uno de nosotros elevemos una oración al Señor. Y voy a pedir si nos podemos poner de pie para terminar con esta oración. Que cada uno de nosotros en nuestro corazón le digamos al Señor, Señor, diamante Padre que moras en los cielos, Dios de amor, Dios que nos ha hecho pasar de muerte a vida porque entregaste a tu Hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo. Señor, ayúdanos a no huir más de ti. Ayúdanos a que hoy que nos has encontrado por tu gracia, nos podamos entregar y reconocer que somos tuyos, que tú nos has redimido, que tú nos has salvado, que tú nos llamas hijos. Y ayúdanos a que podamos abrir la puerta de nuestro corazón para que tú puedas entrar, para que puedas vivir ahí y que nuestra vida sea transformada por tu gran amor. Te damos gracias por este don, te damos gracias por este regalo de la gracia, porque nos has hecho pasar de muerte a vida por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.